Bienvenidos a su espacio temprano en la mañana, conmigo, con Samuel Sierra. Es un verdadero honor para mí siempre, de lunes a viernes, de 8 a 9 a.m., estar con ustedes comentando, interactuando, opinando, analizando el acontecer nacional. Hoy tenemos el privilegio de tener dos invitados de mucha categoría, y es que bueno, de inmediato vamos a comenzar con nuestra primera invitada de hoy. Es una amiga de este espacio, en lo personal también la conozco ya desde hace un tiempo y sé de su trayectoria, sé de la mujer que es y el trabajo que viene desempeñando en una labor muy loable, pero ustedes también quiero que tengan la oportunidad de conocer más de ella y sobre todo de una problemática internacional, pero que aquí lamentablemente tiene raíces y no de las mejores maneras por el trato que se le está brindando. Y de eso vamos a hablar con Maxi Félix, quien es abogada, empresaria, defensora de los derechos neurodivergentes. Además, ha publicado una investigación bastante interesante, siendo la primera, pionera en el tema jurídico con relación al autismo. Además, pues también desempeña un rol político, pues es miembro de la dirección central del principal partido de oposición del país, la Fuerza del Pueblo. Bienvenida, Maxi, a Temprano en la Mañana. Muchísimas gracias, de verdad para mí es un honor compartir en el día de hoy contigo, mi gran amigo, colega, compañero de partido y sobre todo un joven muy valioso que tiene nuestro país. De verdad, Samuel, gracias por la invitación y aquí estamos a la orden de todos y en representación de los más vulnerables. Maxi, los que te conocemos sabemos que realmente estás radicada en el exterior. Vives en los Estados Unidos ya muchísimo tiempo allá. Bueno, allá te conocí incluso en Estados Unidos. Más sin embargo, de manera más reciente te vemos que vienes al país mucho. ¿Qué te trae por acá? ¿Qué es lo que estás trabajando, Maxi, que te me tiene por aquí dando todos estos paseos por acá? Paseos, o sea, realmente no son paseos porque... Para ponerlo bonito. Sí, no he cogido una playita, no he cogido un solcito ni nada por el estilo. Realmente vengo a mi país como dominicana, como mujer, como madre ante todo. Claro. Y por ser una mujer que siempre desde muy niña he asumido causas a favor de los más vulnerables. En este momento me tocó realmente muy de cerca, hasta el corazón, la causa sobre el autismo. Y he venido abogando por los derechos de las personas con la condición del espectro autista durante muchísimos años, lo cual... como bien dijiste, hicimos la primera investigación jurídica sobre autismo en el país, en mi alma mater, en Pucamaima, en la cual la pueden encontrar, la pueden leer, pueden estudiar y puede servir de modelo a esos estudiantes de derecho que están en término y que les llama la atención lo que es una causa justa, una causa país en representación de todos los dominicanos. Realmente ese es mi motivo, ese es mi motor, el cual me tiene viviendo tanto allá como aquí. Me preguntan, ¿dónde que vives? ¿En Dominicana o en Estados Unidos? Comparto el tiempo, lo divido. Desde que puedo, vengo acá al país, comienzo a trabajar lo que es esta iniciativa que tenemos muchos años estudiando, aprendiendo, abogando y verificando realmente las necesidades que tiene nuestro país en caso al tema. Maxi, justamente manteniéndonos en el plano jurídico, que es básicamente el eje central de tu investigación. Correcto. Tenemos una normativa, tenemos una ley, la 34-23, que trata precisamente sobre el tema del autismo. En contexto y a grosso modo, ¿qué puede esa ley hacer? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué abarca esa ley? Y si entiendes tú que puede mejorar en algo la misma. Bueno, por ahora no podemos hablar de mejorar porque la ley en la realidad palpable se promulgó, incluso tiene un reglamento y hasta la fecha no se ha implementado la ley. Entonces, al no implementarse no podemos ver las fallas e incluso o las cosas que pudiésemos agregar. Yo misma quisiera agregar muchísimas cosas. En el momento que entendimos que la ley fue aprobada y promulgada, o sea, como madre de un niño con la condición, dije, wow,
algo súper emocionante de que Claro. ya mi país tiene una normativa que es exclusivamente sobre el autismo, porque en nuestra investigación vimos que a nivel de Latinoamérica, otros países a nivel socioeconómico por debajo de nosotros sí tienen leyes, no una, no, sino varias, tienen planes, tienen reglamentos y han ido, o sea, evolucionando con el tiempo a favor de la condición. Pero lamentablemente en República Dominicana estamos en pañales y logramos esta ley. Sí, un gran paso, pero ¿qué hacemos de dar un gran paso y engavetamos, empapelamos una ley que necesita tantas familias? Incluso siempre lo he dicho en todos los medios que he venido visitando y también en entrevista de prensa escrita, ¿qué necesita República Dominicana? Lo primordial es el levantamiento de la data. Tú no sabes cómo tú abordar un caso si tú no tienes la data exacta. Y si hoy en día vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos la data actual es 1 de cada 36. Entonces, señores, eso nos hace un llamado que incluso una gran potencia como Estados Unidos le ha puesto muchos ojos a esta situación, de dónde proviene el autismo, por qué tantos niños hoy en día son diagnosticados con la condición, que el mismo presidente Donald Trump con su secretario de Estado están investigando si es, por ejemplo, desde la postura de las vacunas, si es la alimentación, qué es lo que está pasando. Entonces, a nivel internacional, hermano, estamos muy mal parados. Estamos incluso violentando el bloque de constitucionalidad, si jurídicamente estamos hablando. Maxi, yo quiero hacerte una pregunta que pudiese sonar hasta cliché, superficial, pero que creo que la respuesta de la misma encierra una verdad que la gente debe de saber. Aunque se intuya que la gente ya debería de saberlo, es bueno escucharlo de una persona tan ligada al sector y que conoce, se imagino entonces, muchas madres que también, bueno, son madres de niños en el espectro. ¿Qué tan difícil y qué tan caro es tener un familiar con esta condición? Bueno, difícil es, Samuel, cuando tú no tienes la información correcta, cuando tú no tienes un diagnóstico, cuando tú no sabes cómo abordar, y eso como Estado le corresponde la tutela y garantizar efectivamente los derechos, tanto los derechos a la salud, a la educación, a una vivienda digna. Entonces, nosotros lamentablemente no lo tenemos. Cuando un padre desconoce todo esto y no sabe por dónde empezar, a dónde tocar las puertas, es muy difícil, es traumatizante, porque si tú desconoces, por ejemplo, a mí me dicen, a mí no, que el autismo es una enfermedad, es un síndrome, es una discapacidad. Y yo me quedo, wow, no es así, es una condición del neurodesarrollo y con un buen abordaje a primera instancia podemos lograr grandes hombres y mujeres representantes de nuestra sociedad. Y ahí está, o sea, a la vista, palpable, grandes tienen la condición. ¿Y cómo lograron superar esto? Por padres que se dijeron, espérate, vamos a luchar por esto. Claro. Vamos a sacarte adelante, no me voy a dar por vencido. Y eso mismo yo he tomado de ejemplo a muchas madres que hoy en día han logrado pasar de un diagnóstico, pero el pronóstico fue totalmente diferente. Entonces no se limitaron a ese diagnóstico de que tu hijo no va a poder hablar, de que tu hijo no va a poder tener una vida funcional. Como decimos en buen dominicano, mentira del diablo. No es así. Entonces, al no ser así, tú ves cuando nuestro país está en pañales, que ha tocado, porque esto, Samuel, me tocó a mí hoy, pero mañana te puede tocar a ti. Entonces, Claro. no espere a que a ti te toque para tú accionar. Comienza a accionar como representante de Estado, a que tú tengas esa sensibilidad humana de transformar el mundo para bien, no para mal. Y cuando hablamos de un costo aquí en el país, o sea, a nivel internacional, eso es, si tú no tienes un buen apoyo del Estado, eso es, wow, tú dices... Insostenible. Insostenible, porque, por ejemplo, aquí yo tengo la información que para tú tener un niño escolarizado, solo escolarizado, son mínimo 100,000 pesos. Al mes. Al mes. Ahí tú tienes que incluirle las terapias extra, las cuales
tiene una limitante, los seguros médicos, y si tú tienes la condición antes de tú llegar al seguro, no te aceptan el niño, porque hay ya una condición. Entonces, estamos violentando en cada paso que he visto y vengo familiares, padres, acercándoseme de contando, oye, no me aceptaron el niño en una escuela porque tiene una condición, porque tiene un diagnóstico. Entonces, ¿qué está haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Educación Especial para paralizar y darle un stop a esas escuelas privadas? Porque las escuelas públicas no están totalmente capacitadas para afrontar esta situación. Entonces, si tú me estás viendo, por ejemplo, hay una dirección de educación especial que tiene el Ministerio de Educación. Para tú abordar el tema, lo primero es que tú tienes que recoger esa data, y le estoy dando una primicia para que comiencen a hacerlo. Recoge la data. Entonces, con la data, siéntense con las personas que saben sobre el tema, vamos a estudiarlo, cómo vamos a abordarlo, y después que usted diga cómo abordarlo, se prepara un plan nacional, TEA, y con ese plan nacional, entonces usted aborda, usted prepara a los docentes, usted prepara a los padres, usted prepara a los estudiantes para crear conciencia de que se puedan mezclar, porque hoy en día en República Dominicana sí existe una inclusión, pero es una inclusión que, si vemos a nivel internacional, no cumple con los estándares internacionales. Entonces, señores, no esperen que nos jalen los moños, como decimos nosotros, o nos llamen a capítulo para nosotros accionar. No, y una inclusión de 100,000 pesos mínimo, solo para la escolaridad. Entonces, Solamente. ¿qué tan inclusiva es realmente? ¿Quién aquí gana? Vamos a hablar la verdad. ¿Qué dominicano gana 100,000 pesos él como ingresos totales para el mes? Son muy pocos. O sea, el papá que tiene un niño aquí autista y no tiene dinero, no tiene mecanismo, no tiene una enllavadura con alguien que le facilite el camino, prácticamente entonces está condenado a tener un niño que no se va a poder desarrollar a plenitud. Lamentablemente, incluso otra deficiencia que vemos, que por ejemplo existen los CAI, que son centros de terapias, pero los CAI no son exclusivos para el autismo. Tratan todo tipo de condiciones y discapacidades. Claro. Entonces, lo que hace eso, que se sobrepase al cupo. Sí. Entonces existen nada más 3 CAI, 4 CAIs, o sea, en el país completo, y tú tienes que inscribirte en una lista de espera. No dan abasto. No, y esa lista de espera te dura 2 y 3 años. Mientras en esos 2 o 3 años, el niño, si tú no le das un buen abordaje, lamentablemente va a seguir regresando para atrás, va a seguir regresando porque no tiene el abordaje indicado a tiempo. Yo quiero, Maxi, hacer un ejercicio, bueno, colega abogada, no de derecho comparado, pero sí de realidades comparadas. Vamos a comparar, porque tú que conoces bien tanto el sistema de salud pública estadounidense con respecto al autismo, y ya conoces bastante bien el de aquí de tu país, madre, quiero que me hagas un ejercicio comparado. ¿Cómo se compara el sistema y el abordaje público al autismo en Estados Unidos versus el de nosotros? Ay, Dios mío, qué pregunta. Algunas diferencias, que para que la gente tenga una idea y se haga una idea de cómo es allá y cómo es aquí la cosa con el autismo. Voy a hablar lo bonito de mi país, porque yo siempre he dicho, si las condiciones fueran diferentes, yo estuviera viviendo aquí y me tuvieran al 100% en República Dominicana, abogando por tantas familias que lo necesitan, por nuestros niños, por nuestros adolescentes y por nuestros adultos dentro de la condición. No hay comparación, lamentablemente. Sí me gustaría, porque por ejemplo el clima favorece demasiado. El de nosotros. Exactamente. La naturaleza, ese espacio de compartir en la naturaleza, porque a ellos le hacen muy bien a nivel para regularlos. Pero wow, a nivel educativo hay muchas fallas. ¿Qué facilidades tiene, Maxi, un padre o una madre allá, si tiene un niño? ¿El gobierno qué asume? Bueno, yo puedo decir desde mi posición, tienen todas las facilidades. Incluso invito a todos los televidentes a seguirme en mis redes sociales, Maxi FET, Maxi FET, Maxi con X y Latina,
porque, por ejemplo, nosotros representamos a algunos padres y lo ayudamos como advocate, y nosotros le decimos ya como estamos un poco más adelantados cuáles son los servicios que necesita ese niño, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Hay un programa que se llama OPPWD. OPPWD, o sea, tú haces todas las evaluaciones y después de esas evaluaciones que tú tienes ese diagnóstico, te dan terapias en la casa, todos tipos de terapia, te dan respi, que es respiro, te dan una home attender que te ayuda con el niño, tanto en el día como en la noche, para que tú puedas hacer una vida normal, puedas trabajar, te puedas ayudar y no concentrarte tanto en la casa. Y no obstante eso, voy más lejos, le dan un voucher a nivel, o sea, anual. Este voucher puede ser hasta de $60,000 al año, que este dinero, o sea, tú lo que haces es que las actividades extracurriculares como natación, algún tipo de deporte, arte, tú lo pagas y ellos lo que hacen a fin de mes, tú sometes esos papeles y a fin de mes te devuelven para atrás ese dinero que ya tú gastaste. ¿Qué se busca con esto? Hacer niños funcionales. Claro. Entonces, para que ellos desarrollen ciertas habilidades, porque ellos son muy buenos tanto en los deportes como natación, que le encantan en el arte, la pintura, a nivel tecnológico les encanta, o sea, cada uno se va por su rama que más le llama la atención. Y esto es sumamente importante, que he venido tocando las puertas al Estado para traer estos programas de una manera u otra, incluso con colaboración internacional, que podemos lograrlo. Hoy en día vemos que tomamos préstamos y préstamos. También podemos decir, mire, vamos a tomar un préstamo de tantos millones para abordar de la manera correcta esta causa país. Y yo les aseguro que en menos de lo que cante un gallo, como buen dominicano, tenemos, o sea, otra postura y otra visión en cuanto al autismo. Y con ese mismo fondo, concientizar a la población, porque hoy me dicen, no, que los casos son leves. Y yo digo, ¿cómo que los casos son leves? Pero vamos a meternos para los barrios, vamos a meternos para los campos, vamos a ir a hacer un levantamiento en esas áreas y usted va a ver la verdadera realidad. Porque yo mencionaba un caso que nos llegó a nuestra fundación, fue que un niño y una madre, que ese niño, yo siempre le he dicho, puede ser mi hijo. El niño la madre para irse a trabajar, tiene que dejarlo amarrado y con la comida en el piso, como si fuese un animalito. Y no, entonces, Estado, presidente, usted tiene que prestarle atención a esta situación país. Porque si en Estados Unidos, sí, y no voy a decir tanto Estados Unidos como potencia, vamos a hablar de Perú, vamos a hablar de Ecuador, vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de Argentina. Entonces, señor presidente, estos países de Latinoamérica le han dado la atención indicada, el abordaje desde primera instancia, con una intervención temprana. Y hoy en día, usted ve, por ejemplo, en Argentina, hay restaurantes que son manejados por personas con condiciones especiales. Claro. O sea, yo también he visto que aquí se está trabajando esto. No recuerdo bien, no lo tengo a mano, pero sí he visto en las redes sociales, incluso voy a visitarles a ese restaurante para ver la funcionabilidad y cómo nosotros podemos aportar todo lo que hemos venido estudiando hasta la fecha para que el país lo pueda aprovechar. Maxi, al yo escuchar esa realidad tan dura, comparativa, entre el apoyo gubernamental que recibe una familia promedio norteamericana, estadounidense, versus el que recibe el deficiente y pobre apoyo que recibe una familia promedio, porque estoy usando los promedios, hay ricos en todos los países, sí, así pero es. el promedio no es rico. Y la clase media y clase baja, que es la mayoría, aquí sobre todo, no tiene un home attendant que le pone el Estado. No tiene ni siquiera que... Lo primero es la terapia. O sea, lo primero es la terapia que necesita un niño, luego va lo demás. Y ni siquiera eso está garantizado. Ni para todos, y para los que están, por lo que tú me estás diciendo, con un retraso amplio entre una y otra. O sea, es una cosa increíble. Pero yo quería preguntarte, ya llegando a la parte final
de esta entrevista, ¿cómo ves tú? ¿Cuál sería para Maxi Félix el primer paso que se debe de dar? Si tú estuvieras en la posición de poder, de comenzar esa transformación que tanto requiere ese sector, ¿por dónde comenzamos? ¿Cuál es el ABC para mejorar este servicio? Yo comenzaría desde una posición de poder que incluso no estando en esa posición de poder, hemos venido trabajando a favor de las personas con la condición del espectro autista y su familia. Muchas personas se me acercan y me dicen, sabemos que si tú tuvieras otra posición, Claro. otra historia fuera, pero estamos desde aquí y como quiera estamos aportando, que eso es lo que importa. Y le hacemos un llamado al Estado de que aquí estamos a sus órdenes, estamos aquí para dar ese soporte que tanto necesita nuestro país como dominicana. En una posición de poder, hermano, el levantamiento de la data, número uno. Eso es lo primero. Es lo primero, el levantamiento de la data, porque si tú sin una data, tú me puedes hablar de borradores, de planes, de abordaje, de congresos. Eso no sirve para nada si usted no tiene la data exacta. Entonces, cuando usted tiene la data, usted dice, mira, tenemos esa estadística, hay tantos casos de esto, de esto, de esto, de esto. Y ya con ese número, usted dice, mire, ¿cómo podemos implementar a esta condición, a aquella condición para mejorar? ¿Cómo podemos aportar? Entonces, ahí realizamos un plan nacional que englobe todo tipo de condiciones, porque, por ejemplo, yo me he especializado en autismo, pero a la misma vez me han venido otros casos que he tenido que dar página para la izquierda Claro. y poder educarme, porque ante todo en esto hay que educarse. A mí he tocado algunas puertas y personas me dicen, me hablan a nivel de psicología. Yo no estoy hablando de psicología. Yo estoy hablando de derechos, Claro. de derechos fundamentales que están en nuestra Constitución como Carta Magna, de leyes que están aprobadas y no se están cumpliendo, de fondos no mínimos, señor presidente, que usted dijo en la semanal, que iba a asignar los fondos mínimos a la implementación de la ley 3423. Y le hago un llamado con todo el respeto que usted se merece. La población neurodivergente, en este caso autismo, no necesita fondos mínimos, necesita los fondos necesarios para abordar la condición, porque es una causa país. Hoy quizá usted no tiene un caso cercano, pero usted tiene 3 hijas y el día de mañana le puede tocar con un primo, con un familiar, un amigo que Claro. usted quiera, adore y que su primer hijo esté dentro de la condición. Pero si usted hace esos cambios, que lo puede hacer y estamos a su disposición, los podemos lograr y ver y tener una visión totalmente diferente de lo que es el autismo en República Dominicana. Bueno, Maxi, yo creo que ese mensaje llegará claro. Creo que tienes la boca llena de verdad. Y eso uno cuando ve jóvenes, en el caso tuyo, una madre que convive con la condición por tocarle de cerca y te has tenido, para mí es admirable el hecho de que a ti te motivó quizás una causa personal, pero aprovechaste la causa y no simplemente te lamentaste de que te haya tocado eso, sino que te preparaste, te formaste para mejorar la calidad de los tuyos, pero además para ayudar a los demás a que mejoren la calidad de sus situaciones también. Te felicito, hermana querida. Creo que ahí pueden ver el ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Y este mensaje debe de llegar al presidente y a sus allegados. Nos vamos a encargar de que esos cortos salgan en las redes y cojan la visibilidad necesaria, porque creo que ese es el mensaje que debe de llegar. Gracias, Maxi, por acompañarnos. Señores, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa y al regreso continuamos con mucho más de este su espacio temprano en la mañana.